Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos éteres, aldehídos y cetonas, tema que pertenece a Química Orgánica. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en esta unidad. En esta clase en particular veremos éteres, aldehídos y cetonas. Los éteres contienen en sus moléculas un oxígeno uniendo directamente a dos radicales alquilos. Estos radicales pueden ser alifáticos o aromáticos. La fórmula es un oxígeno entonces uniendo a dos radicales. Estos radicales pueden ser idénticos o pueden ser diferentes y también puede presentarse un aromático unido a un alifático o dos aromáticos. Entonces, la fórmula general de los éteres es el oxígeno uniendo dos radicales, que estos radicales pueden ser iguales o diferentes. Para nombrarlos se designan los éteres por lo general se indican los dos grupos unidos al oxígeno seguido por la palabra éter. Por ejemplo, en este caso que tenemos dos grupos metilos unidos al oxígeno, dimetil éter. Pero hay dos maneras más de nombrar los éteres. Por ejemplo, se puede utilizar la palabra éter anteponiendo al nombre de o de los radicales alquilos unidos al oxígeno. El mismo ejemplo de recién. Dos grupos metilos, la palabra anteponiendo la palabra éter, éter metílico. Al indicar solamente éter metílico el nombre de un solo compuesto, indica que ambos radicales son idénticos. Por la IUPAC los nombra como alcoxiderivados, utilizando el sufijo oxi unido al nombre de los radicales. El otro nombre se considera como un grupo sustituyente. Es decir, si vamos al mismo ejemplo, tenemos uno va a ser el grupo principal y el otro es el sustituyente. Este va a ser el metoxi, metano. Entonces, tenemos después aldehídos. Los aldehídos se caracterizan por presentar un grupo funcional carbonilo. Es decir, también están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero este carbono, oxígeno e hidrógeno están formando el grupo funcional carbonilo. El grupo funcional carbonilo se caracteriza por tener un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y el otro enlace unido a un hidrógeno. El otro enlace disponible del carbono lo une a un radical. Este radical puede ser un hidrógeno o pueden ser distintos tipos de carbonos. Luego se nombra combinando la terminación ano del alcano del cual deriva este carbono por la terminación al. Por ejemplo, en el caso del metano va a ser metanal, es un solo carbono donde el R es solamente un hidrógeno. En el caso del etanal es este carbono unido al doble oxígeno, doble enlace al oxígeno, un enlace al hidrógeno y el R este va a ser un metilo. El propanal viene del propano, entonces son tres carbonos y este carbono con un doble enlace al oxígeno y un enlace al hidrógeno. Los aldehídos se caracterizan por presentar siempre el grupo funcional carbonilo en el carbono primario. Entonces, siempre que presentemos en el carbono, uno de los carbonos del extremo, el grupo carbonilo, ese se va a considerar el grupo carbono primario. El carbono, entonces, del grupo carbonilo va a llevar siempre la posición número 1 de la cadena principal. Los sustituyentes se van a indicar por el número de la posición de la cadena. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4. Este se considera el carbono 1 porque tiene el grupo carbonilo. Y en el carbono 2 tenemos un radical metilo. Entonces es 2-metil-butanal. Si se trata de un compuesto que posee dos grupos funcionales aldehídos, se recurre a la terminación di-al. En este caso son 1, 2, 3, 4 carbonos. Ambos carbonos de los extremos presentan el grupo carbonilo. Entonces es butano-di-al. Otro de los compuestos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno son las cetonas. Las cetonas presentan el grupo funcional carbonilo, es decir, un carbono unido a un doble enlace con el oxígeno, pero este siempre es un carbono que está en el medio, es decir, entre medio de este carbono va a haber dos radicales que no pueden ser hidrógenos. Entonces, ¿cómo hacemos para nombrar las cetonas? Las cetonas se nombran seleccionando la cadena más larga que contenga el grupo carbonilo, indicado por el número más bajo posible que le corresponde en la cadena, reemplazando la terminación ano del alcano por ona de la cetona. Las cetonas se caracterizan entonces por presentar este grupo funcional en un carbono secundario. Los sustituyentes se indican con los números donde están ubicados en la cadena.
Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si eligiéramos así, son 7 carbonos, entonces la cadena principal es 8. Ahora, este va a ser considerado el carbono 3, es decir, este es el carbono primario, el carbono 1 de la cadena principal. ¿Por qué no este donde tenemos un sustituyente más cerca? Bueno, acá es prioridad el doble enlace de la acetona. Y como dijimos, el sustituyente se va a indicar con el número más bajo, entonces carbono 1, 2 y 3 va a ir la acetona. Y en el carbono 6, el metil. 6-metil, 3-octanona. Recordemos que ona es la terminación para las cetonas. ¿Qué tipo de reacciones tienen los aldehídos y las cetonas? Las reacciones, por ejemplo, de adición que tienen los aldehídos con ácido cianhídrico, se obtiene la cianhidrina de etanal. Ahora, las cetonas, por ejemplo, a partir de la propanona, obtenemos la cianhidrina de la propanona. También presentan reacciones de reducción. Por ejemplo, el etanal, los aldehídos, pueden reducirse a alcoholes. En este caso, el aldehído va a dar un alcohol primario y la cetona va a dar un alcohol secundario. También presentan reacciones de oxidación. En esta reacción de oxidación, como la reacción de Tollens, se obtiene al mezclar nitrato de plata con amoníaco, ambos en disolución acuosa. Generalmente se utiliza para identificar aldehídos. Y uno de los productos es la plata en estado elemental 0, que en ocasiones puede formar un espejo en las paredes del recipiente. Espero que haya sido de ayuda. No te pierdas la continuación de esta clase.